hacer uno más. Bueno, vamos a hacer esta última unidad, que es la unidad 8. La responsabilidad de los estados. ¿Cortaste el video y lo pusiste de nuevo? Sí, ahora está volviendo a grabar. Dice, la responsabilidad de los estados. Vamos a mirar eso. Fundamento. Dice, el fundamento de la responsabilidad recíproca de los estados radica en la existencia de un orden jurídico internacional, la necesidad de que los estados se encuentran de observar ciertas reglas de conducta en sus relaciones mutuas. En el derecho internacional se encuentra con un régimen sobre la responsabilidad en referencia a las conductas lesivas de derechos, y la función esencial y más importante de la responsabilidad internacional es la reparación de los daños causados. Así como vimos en obligaciones, algo similar también ocurre en el derecho internacional, ¿verdad? La responsabilidad, que es previa existencia de una norma, son las conductas en las que podés incurrir y las consecuencias que esas conductas pueden ocasionar. No visto como persona física, sino como un Estado, ¿verdad? Es esa responsabilidad recíproca que tienen los Estados de honrar sus convenios, de ajustarse a lo que el derecho internacional establece, porque de no hacerlo pueden incurrir eventualmente en sanciones pecuniarias, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con este profesor Bonifacio Ríos? Le demandó al Paraguay en una corte internacional. ¿Por qué? Porque Paraguay, el Estado paraguayo, no respetó el debido proceso en la destitución del doctor Bonifacio Ríos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo él? Le demandó al Estado paraguayo y le ganó. Entonces, la Corte Internacional le condena al Paraguay a indemnizarle a este personaje por la suma de tantos guaraníes o tantos dólares. Entonces, ahí, ¿qué vemos ahí? La conducta del Estado paraguayo que sale de lo que establece el derecho internacional, lo cual esa conducta produce una consecuencia, la responsabilidad de resarcir a quien produjiste el daño, una persona física, una organización o un Estado. Ese es el fundamento de la responsabilidad, ¿verdad? La conducta lesiva. Situaciones. ¿Cuáles son algunas situaciones que pueden desembocar en la responsabilidad de los estados? Detención accidental de un estado, detención de un nacional de un estado por agentes, daño causado a un diplomático o a la misión de un estado extranjero que no contó con la correspondiente protección, o en ensayos nucleares de un estado que causen o puedan causar daño. O sea, son conductas que derivan en daños, o sea, conductas lesivas que producen la responsabilidad de indemnizar, ¿verdad? Claro. Si la policía me detiene de manera ilegal y yo recurro a la Corte Nacional y no me da una solución, entonces yo puedo recurrir a una Corte Internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional establece seguramente en algunos de sus artículos que no puede haber la privación ilegítima de libertad, por ejemplo. Entonces, si yo le gano al Estado paraguayo, me tiene que pagar como consecuencia de esa privación ilegítima de libertad. Es la responsabilidad que tiene el Estado paraguayo. Las normas sobre la responsabilidad internacional y la aplicación coactiva son de escasa institucionalización. Depende de la voluntad de los propios estados someter una controversia al arreglo jurisdiccional. O sea, pocas veces los estados recurren a una corte internacional para resolver problemas que tengan que ver con la propia responsabilidad del estado, ¿verdad? No está muy institucionalizado eso. Lo mismo creo que hizo que le secuestró a Ronnie Martí. Ellos recurrieron a una corte internacional para demandarle al Paraguay por privación de libertad, por tortura y crímenes de lesa humanidad. Y perdieron, así nomás. Y cuando perdieron, se fueron a esconderse, creo que a Australia, donde no existe extradición. Entonces, te das cuenta, tu derecho como persona, si vos crees que se transgredieron normas, podés recurrir a una corte internacional. Por supuesto que sí.
En cuanto a la responsabilidad, ¿cuáles son los antecedentes de la codificación de esta figura de responsabilidad? Dice, en los acuerdos de paz de 1919 por daños de guerra. Claro, yo entré a invadir tu país, destrocé tu país y perdí otra vez la guerra. Entonces, por los daños que yo produje a tu país, yo tengo que indemnizar. Es lo que Paraguay sufrió, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Paraguay perdió la guerra, Paraguay fue condenado, no por una corte internacional, pero sí fue condenado a pagar a los países y los costos de la guerra, ¿verdad? Exacto. Alemania terminó de pagar en dice, Alemania terminó de pagar en 1983 y los intereses en octubre del 2010. O sea, imagínense, hace 14 años terminó de pagar los daños que causó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la guerra de la Triple Alianza, dice, la condonación de la deuda de la guerra de Paraguay con Uruguay en 1885. O sea, Uruguay dijo, Paraguay no me debes nada. Uruguay le condona la deuda al Paraguay. Argentina exoneró el pago de un restante en 1942, por ejemplo, ¿verdad? Porque Paraguay, como les dije, fue condenado a pagar los gastos de la guerra. Entonces, Argentina en 1942 le exoneró. En cuanto a la codificación, dice, en la Convención de La Haya, en 1889 a 1907, sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, en cuanto a la responsabilidad e indemnización en caso de violarse disposiciones. O sea, estos son los antecedentes, ¿verdad?, que giran en torno a la responsabilidad en los estados sobre posibles daños que puedan causar a otras personas, a otras organizaciones o a otros estados, ¿verdad? El proyecto de la Comisión de Derecho Internacional que aún no fue aprobado. Todo hecho internacionalmente ilícito genera su responsabilidad internacional. Ese es el concepto central de lo que estamos desarrollando. Si el Estado llevó a cabo un hecho, ¿verdad?, ilícito, eso genera responsabilidad. En este caso, como hablamos de derecho internacional, se da en ese ámbito, ¿verdad? Y vamos a ver las características del hecho internacionalmente ilícito. Cuando el comportamiento es atribuible al Estado, constituye una violación de una obligación internacional. O sea, Paraguay se obliga a respetar los derechos de los niños, por ejemplo. Entonces, violando el Estado paraguayo esa obligación a la cual se somete, por ejemplo, o por principios de responsabilidad unitaria, los órganos ejecutivos, legislativo y judicial comprometen la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, el caso un poco polémico con la senadora Katia González, ¿verdad? No se respetó el derecho a la defensa, por ejemplo. No se respetó el debido proceso. Se la quitó en un día, ¿verdad? Entonces, todas esas conductas llevadas a cabo en este caso por el Poder Legislativo conllevan una responsabilidad que puede generar daños, en este caso, institucionalmente hablando y directamente a la senadora, que puede reclamar a una corte internacional, claro que sí, una indemnización por daños. Entonces, ahí vemos cómo un hecho es internacionalmente ilícito, ¿verdad? Claro, Fernando Lugo también puede demandar. Yo no sé si Fernando Lugo lo hizo, ¿verdad? Pobrecito, creo que ya está con ACV y qué sé yo, ¿verdad? No sé si lo hizo. Casos, acá hay algunos casos. Responsabilidad por deuda externa, altos niveles de endeudamiento, por actos ilícitos de particulares, crímenes contra agentes diplomáticos, por ejemplo, o consulares. No generan responsabilidad solo si actúan por cuenta del Estado. O sea, si un policía por orden de tal le asesina, por ejemplo, a un diplomático, entonces eso genera responsabilidad del Estado. Por actos causados por guerras civiles también hay responsabilidad en este caso del Estado para resarcir los daños causados, ¿verdad? Estos son casos de hechos ilícitos. Hechos ilícitos. Ahora vamos a irnos a crímenes y delitos internacionales. O sea, un escalón un poco más por arriba del ilícito, ¿verdad?
afectan a la comunidad internacional en su conjunto. No solamente cuando hablábamos del ilícito, de la responsabilidad, afecta a una persona, a un Estado, a una organización. Cuando hablamos de crímenes y delitos internacionales, afectan a la comunidad en su conjunto y se proyecta más allá de la relación bilateral. O sea, esto afecta a todos. El genocidio, violaciones de derechos fundamentales de la persona, por ejemplo, la esclavitud, la denegación de justicia, o sea, lo que ocurrió en Argentina en la época de la dictadura, o lo que ocurrió en Paraguay, ¿verdad? Los desaparecidos no eran sometidos a un proceso judicial, sino que eran llevados nomás a un lugar y después se les hacía desaparecer, ¿verdad? Los propios, claro, los propios dictadores confesaron eso, ¿verdad? Que sabían ellos que someterla a la ley era muy complicado, entonces le hacían desaparecer. Esa era la famosa guerra contra la subversión, ¿verdad? Situaciones en que se excluye la ilegitimidad. Y acá tenemos la legítima defensa. Claro, el Estado tiene derecho, por un principio que nosotros estudiamos en la unidad anterior, a defenderse si es atacado. Fuerza mayor, contramedidas, represalias, consentimiento del Estado lesionado. Ejemplo, protectorado u otra forma de dependencia. Estado de necesidad, más o menos similar al derecho penal, ¿verdad? Caso del buque de petróleo de Liberia en costas británicas, peligro extremo, ¿verdad? Estos son casos en donde se excluye la ilegitimidad, ¿verdad? De la conducta, en este caso de los estados, o puede ser de las organizaciones, ¿verdad? Se excluye la ilegitimidad de la conducta. Consecuencias jurídicas del hecho ilícito. La reparación, que es la indemnización, ¿verdad? La satisfacción, o sea, la conformidad. Restitución a la situación anterior, que muchas veces no es posible, la indemnización por daños y perjuicios y la presentación de reclamaciones, plazo a criterio del Tribunal de la Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, el hecho ilícito tiene su consecuencia, ¿verdad? Tiene que repararse, tiene que restituirse a la situación anterior, que es lo que, por ejemplo, ordenó la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? En el caso de creo que era Bonifacio Ríos, ¿verdad? Que se le restituya al cargo, pero ya era imposible que se le restituya porque ya feneció su plazo. Entonces, pero se le indemnizó, ¿verdad? Hay casos en los que no se puede restituir el hecho a la situación anterior. Pero sí vemos que la consecuencia es reparar el daño que se causó, ¿verdad? Cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción del Estado y sus órganos, dice, deber de los tribunales de abstenerse a enjuiciar a un Estado extranjero o el derecho que tiene el Estado a no ser juzgado. O sea, un tribunal, según sea su jurisdicción, ¿verdad? No puede enjuiciar a un Estado extranjero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice las convenciones sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes. Todo estado goza para sí y sus bienes de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro estado. O sea, no puede venir un tribunal de Argentina y condenarle al Paraguay. Eso no puede suceder, ¿verdad? Lo que sí puede suceder es que una corte internacional le condene al Paraguay. Pero un tribunal o una corte de otro estado no puede condenar al Estado paraguayo. Eso es lo que no puede suceder. Esa es la inmunidad de jurisdicción del Estado y sus órganos. Ahora, hablando de la inmunidad de ejecución, los bienes del Estado no pueden ser objeto de embargo, remates judiciales u otras medidas ejecutivas. Siempre hablando de la inmunidad. No se puede ejecutar bienes del Estado. La tendencia moderna dice solo bienes que tienen un fin público. Y cuando hablamos de bienes de una visión diplomática, las aeronaves de Estado, militares, aduaneras o de la policía. Entonces, el concepto dice esto, ¿verdad? Para ejecutar una obligación o para ordenar el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, una indemnización, no se puede embargar, rematar los bienes del Estado.
Eso es lo que dice, eso es lo que dice el principio, ¿verdad? Eso es lo que dice el concepto. En cuanto a la actividad comercial de un Estado, no se puede hacer valer en los casos en que el Estado realiza una transacción mercantil con una persona natural o jurídica extranjera en que se fijan y rijan las normas del derecho internacional privado, la Convención de las Naciones Unidas sobre la inmunidad de los Estados. Espera que esta parte no entendí bien. No se puede hacer valer en casos en que el Estado realiza una transacción mercantil con una persona natural o jurídica extranjera en que se fijan y rijan las normas del derecho internacional privado. Ah, claro, no se pueden hacer valer estos principios que yo estaba mencionando si es que el Estado negocia con un privado. ¿Por qué? Porque ahí rige el derecho internacional privado. Entonces, si el Estado paraguayo negocia con un privado, entonces lo que rigen son las normas del derecho internacional privado. Esta responsabilidad que acabo de mencionar, ¿verdad?, no puede regir en caso de que el Estado negocie con un privado. Eso es lo que dice la última parte. Leen por ejemplo. Una empresa estatal u otra entidad creada por este es un artículo de la Convención de las Naciones Unidas. Sí, y acá voy a leer el artículo para cerrar. Dice el artículo: la actividad comercial del Estado extranjero. Dice: la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidad de los estados instituye los procesos en que la inmunidad no se puede hacer valer. O sea, Paraguay no puede decir, no, yo soy inmune, a mí no me podés, ¿verdad? El artículo 10 al respecto expresa: si un estado realiza una transacción mercantil con una persona natural o jurídica, o sea, una persona física o jurídica, y si en virtud de las normas aplicables del derecho internacional privado, los litigios relativos a esa transacción mercantil corresponden a la jurisdicción de un tribunal de otro Estado, el Estado no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante ese tribunal en ningún proceso basado en dicha transacción mercantil. Lo dispuesto en el párrafo primero no se aplica en el caso de una transacción mercantil entre estados o si las partes en la transacción mercantil han pactado expresamente otra cosa. Acá creo que viene el ejemplo. Cuando una empresa estatal, o sea la ANDE, u otra entidad creada por un estado que está dotada de personalidad jurídica propia y tenga capacidad para demandar o ser demandada y para adquirir bienes, tener su propiedad o posesión y disponer de ellos, incluidos bienes que ese estado le haya autorizado a explotar o administrar, intervenga en un proceso relativo a una transacción mercantil en la cual sea parte de dicha entidad, la inmunidad de jurisdicción de ese estado no resultará afectada. No se puede afectar. La convención entiende por transacción mercantil todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios. Todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción. Y cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Entonces, lo que quiere decir en pocas palabras es, para tratar de simplificar, si el Estado paraguayo celebra un acto mercantil con el Estado argentino, eventualmente ahí sí rige la inmunidad de jurisdicción. Pero si el Estado paraguayo negocia con Emanuel Suazo, que reside en Argentina, y Emanuel Suazo o el Estado paraguayo no cumplió con su parte del contrato, entonces ahí sí el Estado paraguayo no puede alegar inmunidad de jurisdicción. Ahí sí una corte internacional privada puede condenarle al Paraguay a que pague o a que cumpla o a que indemnice por los daños y perjuicios que haya causado. O sea, ahí sí se va a regir por las leyes del derecho internacional privado. Eso es lo que nos quiere decir en cuanto a la actividad comercial de un Estado. Si es con un privado,
no puede alegar inmunidad de jurisdicción. Si es con otro Estado, sí. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y eso es todo. Eso es todo. Con eso creo que